Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Es un placer para mí volver a estar con ustedes el día de hoy. Tenemos un nuevo invitado a nuestro programa. Es lo importante de este podcast, de que estamos ya encontrando nuestro caminito y encontrando invitados de tanta alta gama como es el día de hoy. Aquí está mi amigo David, su servidor, Ever. Y pues también aquí les presento al doctor Ángel Morales Velueta, quien es nuestro invitado del día de hoy, personalidad de las redes sociales, ustedes ya lo conocen. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias por darnos su tiempo a este pequeño proyecto. Ya lo interrumpí, estoy nervioso, discúlpeme, pero no todos los días nos acompaña una personalidad como usted. Ya dije su nombre, pero ¿cómo prefiere que lo llamemos hoy? Para no ser tan formales, doctor. Pues Ángel, ¿no? O sea, yo creo que más jovial, es una charla, una plática. Creo que el público merece un lenguaje fluido, ¿no? Para claro, que se sienta en confianza. Gracias, maestro. Agradecerles, como bien dice mi compañero Ever y el maestro Ángel, que estén pasando por aquí, por este programa, su programa Más Allá del Expediente, que tiene como objetivo, lo repetimos una vez más, que podamos tocar temas de derecho de una forma coloquial, que podamos tener grandes invitados como el maestro Ángel Morales Velueta, quien es una personalidad en el campo del derecho fiscal y también en la universidad, en la docencia, uno de los maestros más queridos y más reconocidos, con ya muchos años de profesión, de carrera. Y bueno, agradecerle también personalmente que está aquí, maestro, y darle la bienvenida. Maestro Ángel, pues que empezar la plática, ¿no? Queríamos, como bien comentamos hace unos momentos, empezar pues desde el principio. ¿Cómo empieza usted, maestro, en esta área del derecho? Y sabemos también que antes del derecho tiene usted otra profesión, que es la contaduría. ¿Cómo llega usted a estos estudios de licenciatura, maestro? ¿Cómo es su camino de contaduría a licenciatura en derecho? Sí, fíjate que, bueno, fue algo muy trascendental. Yo creo que cuando estás muy joven, siempre pues tienes muchas ansias de comerte el mundo, ¿no? De entrar a la vida laboral. Pero a veces las aulas pues no nos dan como esa visión. Entonces sí tienes que empezar como desde que eres estudiante a relacionarte con la vida productiva. Entonces yo empecé a hacer una tesis en mi primera licenciatura y entonces tuve la oportunidad de aplicar mi tesis, que fue sistemas de costos, en una empresa de la región Chontalpa. De hecho, visitamos varias chocolateras de Comalcalco, Cárdenas, y que tuvimos la oportunidad de aplicar lo que en aula se enseña en una tesis, ¿no? Entonces, eso me validó mucho para que yo pudiera irme de aquí y trabajar en la ciudad de Monterrey. Estoy viviendo allá, termino mi carrera aquí. Porque la carrera en DACEA. Exacto, Y va contaduría sí, y va para Monterrey. Sí, porque el área que yo pretendía desarrollarme y que yo me visualicé hasta esta edad o mucho más, ¿no? Nunca sabe hasta dónde es su vida, era desarrollarme en costos. Era algo que a mí me apasionaba mucho, me apasiona todavía, pero estando en Monterrey era la oportunidad porque es una zona muy industrial. Entonces, en Tabasco es muy desafortunado esto. Entonces, aquí solamente, bueno, aquí hay más empresas comerciales, de servicios, pero exacto, pero muy poco. Entonces el campo era pero muy poco. Entonces tuve que emigrar por una beca que me dio la universidad como estudiante en ese tiempo. También el Consejo de Ciencia y Tecnología. Aparte, pues tuve la oportunidad de una plaza en el TEC de Monterrey por un estudio que hice. Y de ahí me colocan en Cervecería Cuauhtémoc. Ahí exacto, ¿no? una empresa tradicional, sí, cervecera, transnacional. De lo más grande que tiene Exacto, México. de lo más grande que Eso tiene en México, Monterrey, ¿no? en Monterrey. Ah, okay. Sí, precisamente el TEC me coloca ahí, me coloca en la parte de costos de producción. Nos dedicamos a costear la parte de la cerveza, la cebada, que créame que si usted huele la cerveza, no es nada como la tienes ahí, porque se siente cómo se va El fermento. el fermento, exactamente, sí, ¿no?
pero pues nuestro trabajo era profesional y era en el aspecto de los sistemas de producción de costos de la cerveza y de la cartonera, Grupo Vitro, que en su momento también teníamos contactos. Entonces, fíjate, por azares del destino, como tú bien dices, una vez en el área legal de defensa fiscal del corporativo, necesitaban a alguien que interpretara unos documentos. Entonces, yo que estaba en la parte de producción, me decían, no, pues tú eres el bueno. Y entonces, que es del mismo corporativo, me dice, mira, tenemos un problema con el fisco. Entonces yo cuando me mencionaron eso, yo dije, fiscal, híjole, no, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, ¿no? Sí. Entonces me dice, no, me dice, mira, lo único que queremos es un peritaje, dice, entonces, y tú eres el experto en la determinación de esto porque el fisco está aplicando esta metodología, entonces necesitamos un peritaje para poder desvirtuarlo, para combatirlo. Entonces le dije, bueno, pues nada más que tengo que hacer, pues fungir como perito, tomar pretexto, ¿no? Y estar pendiente en el juicio para rendir el dictamen. Exacto. Entonces, pues lo hice en su momento y luego el tribunal hace una junta de peritos porque no nos poníamos de acuerdo. Digo, el crédito fiscal era millonario y entonces el fisco no se dejaba. El fisco es muy... O sea, asuntos así no los suelta tan rápido. Muy buenos abogados. Claro. Imagino, ¿no? Manda toda la caballería pesada. Efectivamente. Uno llega solito y llega con 10 abogados. Exacto. Y contadores. Entonces, en la junta de peritos, tuve la oportunidad de platicar con los magistrados, me hacían algunos cuestionamientos y entonces me preguntaban, ¿nunca has estudiado Derecho? Le digo, no, la verdad es que no conozco nada de... Exacto, ¿no? Entonces, de ahí, pues, este departamento me hablaba ya muy seguido para participar en determinados peritajes, ¿no? Hasta que me jalaron al departamento legal y me dijo, no, te queremos aquí, dice, porque aquí nos vas a ayudar muchísimo en la parte del contencioso, ¿no? Y del amparo. Exacto, entonces empecé a ver los procesos. Y entonces, todavía no tenía maestría, yo tenía en ese entonces 23 años. De 23 años ya estaba aventándose esos tiros, maestro. Sí, ya era pieza importante, sí. ¿No? Ya lo estaban empezando Claro. Ya detectaban ahí el... Entonces, haz de cuenta, la valía, sí, fíjate que haz de cuenta que... entonces yo le dije, no, pues yo voy a estudiar una maestría en costos porque pues es lo que me gusta y aquí les puedo ayudar en los peritajes, ¿no? Pues Cuauhtémoc nunca termina en producción, o sea, toda la vida van a necesitar un costista, ¿no? Claro. Entonces, pregunté por la Universidad Autónoma de Nuevo León y me acuerdo todavía, iba yo caminando, hacía un frío como de 2 grados y estaba el viento helado. 23 años, licenciado. Exacto, y entonces se hace cuenta que veo un folleto, y estaba tirado ahí en los pasillos de la universidad. Y entonces lo recogí porque yo dije, ¿dónde está la facultad para ir a pedir informes cuando va a ser la admisión y todo? Y decía maestría en Derecho Fiscal, casualmente, exacto. Entonces, la vida, ¿no? Exacto. Casi se lo mandó del cielo. Y entonces lo veo. Como en las caricaturas, casi se le choca en la cara. Fíjate que eso siempre lo cuento y le digo que hasta yo me admiro, o sea, era como que me perseguía el fiscal, ¿no? Me perseguía en la parte laboral, me perseguía en la parte ya académica porque yo iba a estudiar mi maestría en costos y me encuentro un folleto que decía, le llamaba, ¿no? Sí. Exacto. Entonces ahí venían asignaturas de litigio fiscal, código fiscal. Entonces yo dije, no, pues esto es lo que yo hago ahorita en el área donde estoy, ¿no? Okay. Entonces lo consulté con mi jefe y le digo, oiga, ¿y si estudio Derecho Fiscal? No, dice, eso es lo que debes de estudiar, dice, porque eso es lo que nos vas a ayudar muchísimo con eso. Le digo, bueno, pues entonces ingreso a la Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Nuevo León. Para presentar mi examen de admisión y pues estudié los 2 años de la maestría en Derecho Fiscal. Entonces después entendí, la verdad es que la ciencia jurídica pues tiene sus tintes muy específicos, ¿no? Entonces hay que dominar muy bien, pues desde el derecho romano hasta... Entonces, si no conocemos eso, pues aunque sepas mucho un área específica, necesitas la base.
Claro. Entonces decidí estudiar Derecho. Y como dicen, ¿no? El derecho Exacto. civil, ¿no? Que si tú conoces el Parte derecho todo. civil, Claro, conoces el parte proceso de todo. todos los demás. Exacto, porque fíjate que el concepto, o sea, ¿quiénes pagan impuestos físicas y morales, no? Claro. Pero el Muy concepto bien. de física y moral está en Claro, Código por Civil. supuesto. O sea, no Sí. utilizas el Código Fiscal. De acuerdo. Entonces, Sí, las instituciones las tenemos Claro. el derecho romano, el derecho Todas, romano es exacto. el derecho civil. entonces, esa era la parte que yo tenía que empezar ya adentrarme, ¿no? A agarrar la De formalidad. acuerdo. Porque mira, la práctica es muy buena, pero realmente la parte científica, la parte de las aulas, es necesario, Sí, porque Sí. imagínate qué lamentable decir que me formo en la práctica, pues entonces no existían las universidades, ¿no? Claro. Claro. Sí, O sea, sí, las sí. instituciones educativas tienen una Sí, función claro. de formarte el pensamiento creativo, crítico, y ya cuando estás en la práctica, toda esa parte del pensamiento crítico y creativo que aprendiste en aulas es lo que vas a aplicar, Sí, de exacto, acuerdo. ¿no? Sí, sí. Porque no es una cuestión técnica ni es una cuestión obrera, el derecho es una De ciencia acuerdo. que requiere ese talento, ¿no? Del razonamiento Sí. y que va cambiando Y las bases constantemente. teóricas. Las bases teóricas. Sí. Y No, pues no ya, inventando ahí. claro, y ya fue que estudié Derecho. Bien. ¿Dónde estudia Derecho? ¿O después de la Fíjate, maestría? sí, después de mi maestría, yo, o sea, Ya le cae el 20 y dice, ¿sabes qué? Yo quiero... fíjate que la verdad es que me iba muy bien de Monterrey y entonces uno, pues a esa edad, 24, 25 años, pues dices, no, pues ya me va bien, ya gano bien, Sí. entonces como que dices, ya no me falta nada, Sí. ¿no? Y de aquí soy. Sí. Pero la verdad es que sucede una cuestión aquí como, pues, allá no tengo nada de familia. Claro. O sea, Ok, todo todavía ha sido aquí. De hecho, me fui y me aventuré así nada más. Eso me iba a preguntar. Sí. ¿Usted se va Sí, así, solito a solo, la aventura? Exacto, solo. O sea, realmente... No, ya después de unos años se siente, ¿no? La Claro. necesidad de la familia. Pero fíjate que cuando estás muy joven, te decía, te quieres es comer el menos, mundo. sí. Es menos, Claro, sí. no, Esa sensación no de piensa en arraigo. eso. No, tú lo que quieres es, o Sí. sea, despegar, ¿Cómo se dice? ¿no? Comerse el mundo es lo que uno busca cuando está Exacto, cuando uno muchacho. está muy muchacho, Sí, exacto. sí, de acuerdo. Entonces, pues tuve que regresarme, ¿no? Ya con cierta madurez, regreso otra vez a Villahermosa, regreso a los 25 años, 26, algo así, y entonces, pues, yo dije, volver a empezar otra vez, ¿no? Sí. Porque, Sí, pero pues es ya difícil. tenía yo el fiscal porque estuve, pues no solamente estuve en Cuauhtémoc, luego estuve en el SAT de Monterrey, estuve algunos años ahí también No, te trajo en muy el buena servicio. experiencia, Sí, de claro, estuve en un corporativo internacional también en materia tributaria, entonces ya como que trae todo ese bagaje verdad. Sí. de la experiencia, pero ahora el detalle era empezar aquí. Exacto, ¿no? Conocer las Que bases. tenía que pensar si... Porque iniciar una nueva carrera era... Claro. Son 5 años. Claro. 5 años de Exacto. tu vida. Exacto, y aunque Sí. tenga una profesión, Claro. pero tiene que dedicarle el tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo a esa parte, ¿no? Sí. Y ya vienen En efecto. los temas de que uno ya está acostumbrado a ciertas comodidades, ¿no? Y más las que usted ya traía. Eso era lo que más pensabas, ¿no? Porque tú dices, voy a volver a empezar de cero en mi tierra, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. otra vez. Sí, de acuerdo. Y entonces te empiezas a despedir todo el mundo y bueno, pues regreso y entonces se me da la oportunidad en la universidad. Yo regreso, todavía me acuerdo muy bien, en mayo y en agosto empecé a dar clases en la UJAT y a la vez en la Universidad del Valle. Ah, muy En la bien. Universidad del Valle abren la maestría de Derecho Fiscal. Entonces yo estaba recién llegado, como 2 semanas, y se me ocurrió ir a dejar el documento. Pues Sí. dije, no pierdo nada, Claro. ¿no? Y me dice, no, vente para acá. Ya con su maestría. Claro, y ya con el perfil. Y entonces entro en la Efectivamente. Universidad del Valle y estuve del 2003 hasta el 2019, sábados y domingos. Se aventó 16 años. ¿Sabes que me fui Sí. hasta que cerraron la La escuela? maestría. Sí, porque realmente ya todas lo abarcó el corporativo en México y aquí ya no se ofertaba. Prácticamente Sí. que abrió y cerró la licenciatura. Exacto, Usted. exacto. Entonces, haz de cuenta que, pues en la universidad sigo, ahí entro en 2003 y cumplí 20 años 20 años. en agosto, exacto. En la Entro en la UJAT. Siempre en la Sí. DAXI, maestro. Sí, pero fíjate que entro en DAXI, yo estudio ya Derecho aquí en Villahermosa, pero entro en DAXI, pero fue algo muy raro porque yo traía contaduría de profesión Ajá. Sí. y la maestría en Derecho, entonces se supone que la canalización era para la CEA, donde yo había estudiado contaduría,
Pero pues resulta que cuando llego me dicen, no, es que no es aquí, es en Daxi, y yo me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer en Daxi? ¿No? O sea, no conozco a nadie en Daxi, yo no estudié allá, claro. No sé traía ni todo quiénes ese son los camino del maestros. abogado. Claro, exacto, De ¿no? acuerdo. Porque pues obviamente mis compañeros de generación que habían estudiado ahí, pues conocían cómo era el sistema, quiénes eran los maestros. Entonces, si llegara a Daxi al principio, pues sí era como que todo nuevo, totalmente. Sí, profesores, un nuevo ambiente. En la universidad que estaba atrás de finanzas, ¿no? Claro. Ahí estuvimos, Sí, exacto, ahí empecé y pues ya estando aquí entré a trabajar a la torre empresarial, todavía no estaba el SAT ahí, el SAT estaba aquí por el Malecón, al lado del Palacio de Gobierno, ahí estuvo, digo, ustedes son muy jóvenes para la eso. verdad, ahí sí ya no. Doctor, pero ¿cómo viene a Monterrey y cómo entra a la Universidad de Araucada? Así, ¿Cómo entro? Bueno, pues te comenté que yo había tenido la oportunidad de que la universidad me apoyara en un verano de investigación científica con una beca. Entonces, de cierta manera, teníamos que regresarle a la universidad parte de lo que nos había apoyado, todo ese conocimiento que habías obtenido. Claro. Entonces, cuando llego, pues no, pues sin pago, ¿no? Y le digo, pues no hay problema, la verdad es que, digo, todo lo que te da la universidad y devolverle algo, pues dices, pues tenemos que hacer esa retribución. ¿Es como las actuales becas con la CID? ¿Es parecido a eso? Sí, vaya, o sea, te da una mensualidad, a mí me daban una mensualidad y el convenio era que firmé con la UJAT, llevar el grado era todo. Pero optativamente era si yo quería retribuirle algo, pues llegaba y retribuía. Entonces decidí acercarme y yo sabía que no iba a haber pago, entonces entro en un semestre donde no hubo pago porque prácticamente era esa parte del convenio que tenía. De la retribución estaba el doctor Romero Tequesle como director. Tremendo maestro. En ese momento. Una institución. Exacto, me hace la entrevista y pues igual lo mismo, ¿no? Esos de azares del destino que andaban consiguiendo a alguien de procesal fiscal. Entonces, como yo ya traía toda la parte procesal, entonces yo dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces empecé a dar la parte del proceso del juicio contencioso administrativo, que fue la primera materia que me aventé. Exacto. Pero eso únicamente con maestría. Sí, con la maestría en Derecho Fiscal, con la licenciatura en Contaduría y la experiencia, ¿no? De que ya traía, pero me faltaba la licenciatura. La base, ¿no? Entonces empecé a estudiar Derecho a la vez que daba clases. Entonces, sí, la idea... ¿Aplicó examen, ingresó a la UJAT? Sí, porque primero entras y sí hay un examen de oposición, te ponen 3 maestros y luego ellos dan como un veredicto, ¿no? Si eres apto o no. Para ser maestro. Exacto, sí, entonces sí lo hicieron. Maestro por examen de oposición. Por examen de oposición, exacto, examen de oposición y de hecho, pues yo sabía que nada más era un semestre porque yo terminando me iba, ¿no? Pero llega el maestro Andrés Gallegos y como director, exacto. Ya había fallecido, en paz descanse el maestro, ¿no? No, todavía está. Entonces lo estoy confundiendo. Sí. No, el doctor José Andrés, exacto. Es notario. Él fue director todavía de mi generación. Yo soy 2006, 2010. ¿En serio? Él todavía era director. Exacto. Ahí en la escuela de finanzas, antiguamente de Derecho estaba. Mira, güey, eres de esa generación. Sí. Exacto, él es 2004, 2008 director. Pero ya está muy grande el maestro, ¿no? Sí, ya. Sí, pero pues toda una institución. Y todavía institución, ¿cómo no? Sí, claro. De hecho, al rato no me digan que da sí. Creo que el mismo maestro que estamos hablando, cuando fue director, ya era una persona grande. Sí, claro, así es. Y eso tiene 15 años. Ya un buen, ¿no? Sí. Pero sí te digo que pues empiezo, ¿no? La parte entro aquí a la torre, entro a la UJAT, estaba en la UM los fines de semana. Entonces, ¿qué energía, claro, ¿qué energía también? Pero te voy a decir algo que la cuestión familiar que me había olvidado regresar demandaba mi tiempo. Bien. Entonces no podía estar en una empresa porque las empresas te tienen horarios. 18 horas al día, exacto, si es necesario. Entonces, o sea, me salgo porque la universidad me da la oportunidad, me dice, quédate, no te vayas. Obviamente iba yo a estar como interinato, digo, para que
Sepan los amigos. ¿Cómo es? Sí, porque es que luego dicen, no, entras con la base. No, para tener la base Qué fueron bueno años después. Qué bueno ¿no? que le dice doctor, Sí, porque claro. ahí estamos buscando ser maestros, hay que Exacto. entenderlo como... Se empieza desde abajo. Claro. Como siempre hay que hacer Exacto. méritos. Sí. Entonces, pues estudio Derecho y ya tenía la intención de ser independiente, ¿no? Decir, yo creo que lo puedo hacer, lo empecé a matizar y dije, no, ¿qué más puede suceder? ¿No? Es un negocio propio, Claro. tener un despacho. Y entonces, pues empiezo ahí en el centro, en la calle Hidalgo, entre 27 de febrero por la Plazuela del Águila. Ajá, empiezo, ¿cómo no? rento Muy bien, ahí. maestro, está muy Exacto. interesante. Sí, empiezo a rentar, ¿no? 27 años tenía ahí. Sí, exacto, aproximadamente, 27 ¿no? años, sí, exacto. 27, ¿no? 27 años. Esa es la Sí, zona, esa es la zona de los litigantes, ¿no? Exacto. Cerca de la junta. Bien, bien. Cada cuadra un despacho ahí, ¿no? Exacto, cada cuadro un despacho, que eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Sí. Y yo dije, pero el mío va a ser fiscal y todos dicen civil, laboral. Pero bueno, era la intención, ¿no? ¿Cuántos fiscalistas más había en ese momento, doctor? Fíjate que solamente los del SAT y la mayoría de las empresas que venían, que solicitaban el servicio, los buscaban en México, en Sí, Puebla, sí, los sí, traían sí, de sí. fuera, ¿no? Sí, Es me lo puedo muy imaginar. poca la gente. Que a la fecha siguen siendo pocos. Siguen realmente. siendo pocos. Es Sí. que es una materia poco explorada Sí. y además hay una idea equivocada del abogado, de lo que va a ser el abogado fiscalista, Por los ¿no? números, ¿no? Exacto, porque realmente pues no se ve un número, o sea, no vemos un número como abogados, ¿no? Ujú. Y ahí te va, ¿por qué de repente cambio totalmente la transición a la cuestión del... estando en la maestría en Derecho Fiscal, tuve la oportunidad en Monterrey, sale un impuesto con Vicente Fox Quesada, que era el presidente de la República. Entonces, la tarea que nos dejó el profesor fue impugnar el impuesto, enviar amparo. Yo en ese entonces estaba en una firma ya. Esas y eran tareas, ¿no? tenía un cliente que pagaba muchísimo el impuesto y entonces me dijo el maestro, dile a tu cliente que se ampare y que no ande pagando el impuesto, me dice. Entonces le digo, ¿eso se puede? O sea, pues yo apenas Sí, claro, estaba estaba empezando, ¿no? Me dice, claro que se puede. Dice, mira, ni le vas a hacer contabilidad, ni le vas a hacer pagar nada de impuestos, le van a otorgar la suspensión. La suspensión y la exención. Exactamente, y se va a quitar de la obligación tributaria, ¿no? Y Chulada. entonces Imagínate, sí. llegas con eso a tu cliente. Exacto, ¿no? Y es que este cliente pagaba un promedio de 400,000 de ese impuesto, que era un impuesto a los restaurantes, Okay. que digo, son muy jóvenes para conocer ese impuesto, y pues lo hicimos. Y entonces fue cuando más me empezó a decir, no, pues de aquí soy, ¿no? Claro, O sea, claro. digo, pues Está la no voy a estar oportunidad de- sentado, contabilizando, calculándole el impuesto, sino con un recurso, en un escrito, Sí. se quita y aparte lo que él deja de pagar al fisco, un porcentaje te lo paga a ti, Por supuesto. porque es la comisión Por o los supuesto. honorarios que se cobran, ¿no? Claro. Ahí entre Exacto. cuándo andaba, doctor, 20, 30, 40, 60. No, digo, para saber, porque entonces vale la pena. Bueno, Porque fíjese, sí, maestro, sí, claro. que una de las cosas Sí. que no nos enseñan en la carrera, y eso lo hemos platicado mucho, Ah, sí, claro. Ever y yo, Sí. y compañeros abogados, nunca nos enseñan a cobrar. A cobrar, exacto. Y lo tienes que ir aprendiendo en la práctica. Y Exacto. entonces te llevas unos chascos terribles. Cobras mal, Cobras mal, Cobras de poco. más. Ojalá. No. Siempre para abajo al principio. Esa es la O tristeza. no cobras, o no cobras, exacto. Hombre, así empezamos. Y te voy a comentar que no cobramos, ¿no? Las llamadas por teléfono. Ah, De repente alguien te habla y ya tardan una hora Tardas y ya una le diste hora. toda la asesoría. Efectivamente, Sí, efectivamente, maestro. o aquel que te dice, oye, te invito a desayunar, pero el desayuno trae otra intención. Sí, sí. Entonces, Sí. son cosas que a veces, o sea, un médico no hace eso. Un médico te dice, veme a mi consultorio Claro, y claro. ahí te reviso. O Por sea, supuesto. siempre, Y a veces, siempre claro. lo comento con mis compañeros y nos pasa lo mismo. Tenemos Sí. un problema ahí Sí. no Exacto. regulado. Claro, No, que regular. podría haber un tabulador ya, ¿no? Pero un tabulador que es Claro. en el diario oficial de la Federación. Es que la cuestión aquí, yo creo que esa partecilla sí hemos perdido Sí. porque es como más moral y se involucra hasta sentimental, ¿no? Claro. El médico, como bien lo decía Claro. el doctor, llega y te dice, váyame la consulta, Sí. exacto. Sí. No, La no se consulta. tienta el corazón sobre cuánto te vas a cobrar. Pero qué chistoso Sí. que el médico no se tiende Ajá. el corazón, siendo que la medicina debe ser, creo yo,
Claro. la carrera Más humana. más humanista, Exacto. claro. Y el Más abogado, humano. sí, claro, Claro. estamos en En la las humanidad, ciencias sociales y claro, humanidades, pero pues yo Pues, creo que ahí nos estamos... Y dudas siempre hay. Dudas siempre van a haber. siempre hay, ¿no? Pero sí, fíjate que sí lo difícil, ¿no? De levantar un despacho. Actualmente, bueno, somos una firma que somos 25 personas, nos denominamos Corsiem y pues tenemos... Usted a la cabeza, maestro. Estoy con un socio. Muy bien. Yo creo que el trabajo en equipo siempre es bueno. Claro, O sea, es una de las cosas que, Así es. que de verdad nos enseñan a veces en la universidad, pero no lo tomamos en cuenta, porque cuando nos dejan trabajo, ¿y eso para qué? No, pero en la vida práctica tú trabajas por equipo, entonces esa parte de cuándo entra tu socio, cuándo no entra, ¿no? Sí. Cuando vamos a ver un cliente. El otro día celebramos. Policía bueno, policía malo. ¿No? Exacto. Uno agarra un papel y otro. Te puede servir hasta para eso, el hacer equipo con Así un es. Entonces, y nosotros lo comentamos ahí ahorita, somos 25 personas. Entonces, sí, somos varios. Por ahí vimos que ya sí, tenemos, yo le sigo mucho en redes sociales, vi por ahí en las fiestas de sembrinas que eran mesas largas. Sí, o sea, sí, pero fíjate que yo les comentaba a mis chicos que cuando nosotros empezamos, era el que limpiaba el cristal, el piso, el escritorio, el que tenía que lavar el baño porque éramos dos. O sea, hacían todo. El que contestaba el teléfono, claro. El que tenía que pararse allá con la carpeta y las copias, claro, ¿no? Claro, sí. Porque así se inicia, entonces, y luego vas organizándote, vas delegando responsabilidades. No es fácil, vaya. Tienes que caminar mucho. Yo le comentaba a la gente cada vez que me pregunta, le digo, mira, si tú supieras cuántas veces le tocamos la puerta a una empresa y nos decían, no, ahorita no queremos nada, ¿no? E ir y ser insistente, persistente, mandarle el correo de los servicios. Primero a veces por la edad y a veces también desafortunada. Lo veía muy joven. Sí. En ese tiempo, pues a lo mejor no te creían mucho la experiencia, ¿no? Claro. Pero pues una de las cosas también que pasa es que igual a veces en el Estado no confiamos en nuestros profesionales. Claro. Entonces, cada vez que llegábamos a una empresa, no, pues es que tenemos un despacho en México, tenemos un despacho en Puebla, y realmente aquí la gente es competitiva, y además te lo puedo decir con orgullo porque nosotros asesoramos ahorita empresas en Puebla, en Guadalajara, asesoramos empresas en Campeche, en Veracruz. Entonces, imagínate, bueno, ya ahorita, a lo largo de todos estos años, te puedo decir ahorita, ¿no? Sí. Que no fue nada fácil irnos abriendo mercado en otros estados. La competencia también tienes que ser muy competitivo. Muy capaz. Muy competitivo, claro, pues yo termino Derecho, pero pues ya tenía una ventaja también, digo, pues ya tenía la experiencia y pues ya nada más era de ir matizando, ¿no? Y de ahí hacia dónde queremos irnos como despacho, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer como valor agregado frente a los demás? De acuerdo. Entonces, esa parte, bueno, la parte de haber estudiado contaduría, la parte de haber estudiado Derecho ya es una combinación. Sí, entonces, claro. El servicio toma un valor otro agregado, giro. Sí. Claro, por ejemplo, ahorita en los juicios te comento, ¿no? De repente necesita un perito contable, ¿no? Entonces yo ya conozco el gremio, le digo, este es el bueno, este compañero, mira, buenísimo, ¿no? Entonces ya veo el peritaje y lo puedo entender perfectamente porque también soy contador, ¿no? Claro, entonces esa parte, claro. Es un abanico de posibilidades que tiene el cliente. Exacto. Sí, ya no tienes que mandar también con otra persona. Exacto. Yo puedo ser perito, ¿no? Por ejemplo. Exacto. El maestro Ever tiene también esa cualidad. Él es abogado y es perito. Sí, es perito en firmas, documentos y huellas. Bueno, pues tú entonces, sabes. Sí, claro. Eso que usted dice lo entiendo muy bien porque llega el cliente y dice, bueno, ahora necesitas un peritaje o que trae el documento. Y ya cuando viene el peritaje del servicio que contratamos, pues igual entiendo qué es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Exacto, sí. Y además, pues ya. Valor agregado. Ya te vas más con eso, ¿no? O sea, igual la defensa la concretizas más. Sobre qué va a ir más el perito, ¿no? Que queremos que el perito igual resalte en los peritajes. Sí. Pero sí, la verdad es que pues el camino no es fácil. El fiscal sí tiene sus matices
Y además también hay, bueno, el sol sale para todos, ¿no? De acuerdo. Claro. Hay algo que mucha gente hace en el fiscal, que es lo corporativo que también nosotros ofrecemos ahí en el despacho, que son todas las planeaciones fiscales. Es decir, que hacemos un traje a tu medida a tu empresa, ¿no? Las empresas a veces se ahogan en algunas situaciones o no encuentran salidas en algunas cuestiones y se necesita un conocimiento muy específico. Yo siempre pongo este ejemplo para que me puedan comprender. Cuando un contador te hace el cálculo del impuesto normal, ¿no? Te dice, te toca pagar tanto. ¿Cómo podemos bajar esa carga? O sea, el contador pues ya te dijo, está como está en la norma, como está en la ley, así está. Muy cuadrado, ¿no? Sí. Como está en la norma, como está en la ley, te hace el cálculo, ¿no? Pero puede haber una opción de tener una flexibilidad legal, obviamente, Claro, porque claro, por supuesto. si no, entonces sería ilegal. Sería claro. ilegal. O de qué manera, o qué tratamiento le podemos dar para que no me impacte Muy financieramente bien. la obligación tributaria. Muy bien. Y entonces ya ahí entra un conocimiento más específico, ¿no? Porque hay que hacer una serie de estructuras jurídicas corporativas para que el impacto no sea tan De fuerte. acuerdo. Muy interesante. Entonces, mira, y yo siempre vuelvo a repetir este ejemplo, es como si tú vas y vas a tener un bebé por cesárea, el médico pues te va a costurar, pero tú dices, yo no quiero que se me vea nada. O sea, Es estético. Estético, Sí. entonces vas a necesitar un cirujano estético. O sea, no te lo va a hacer el mismo médico. que claro. saca el bebé, ¿no? Y es así como nosotros. Muy El bien. contador te lo va a hacer a como es, Exacto. pero no está obligado a hacerte una planeación. El contador va a dejar mal la herida. Pues, Sí, o sea, sí, va a dejar claro, una a como deficiencia es. enorme. Exacto, a como es, porque Sí. no está obligado Hay a más- emplear más un conocimiento. Claro, Exacto. la Entonces, lógica jurídica. exacto, porque ya ahí entran otros factores, ¿no? Otros factores en donde, por ejemplo, utilizamos algunas figuras del mercantil, un contrato de asociación en participación, contratos de mandatos, Muy bien. para que la obligación no recaiga en Claro. una persona, sino recaiga en un tercero y Claro. tú no seas el obligado fiscal. Entonces, todo ese tipo de cosas ya empiezas a emplear Una estrategia una compleja. estrategia, exacto. Sí. Y eso se cobra. Porque, Por supuesto, sí, sí. eso se cobra. Porque, Entonces, porque claro. ya estás viendo incluso el impacto en Claro. tu economía como empresa, Exacto. ¿no? Le Sí, estoy sí, sí, quitando ya pago, Sí, claro. eso se cobra. El impuesto va a bajar, ¿no? Se tiene que cobrar, pero es un área de especialidad, pues, o sea, necesitas mucha experiencia. El SAT ahorita tiene mecanismos de inteligencia artificial para detectar precisamente incumplimientos. Súper interesante. Entonces, tenemos que estar muy preparados en los embates de la autoridad. Sí. Digo, yo tengo muchos amigos ahí en el SAT, los respeto mucho y entiendo la labor que ellos hacen, ¿no? Claro. Porque es la obligación del Estado Por supuesto. la recaudación, pero también es un derecho que tienen las empresas de poder buscar opciones de economía para poder planificar sus finanzas mediante estrategias. Claro. O sea, y como está permitido en las normas, en las El leyes, principio de legalidad. exacto, nosotros lo podemos aplicar. No es algo, siempre que le vendemos al cliente la estrategia, nosotros sí le mostramos las sentencias que hemos tenido, porque creo que eso Para dar la es seguridad. esa es la seguridad. Claro. Yo si te voy a vender algo, te digo, mira, está a prueba de Claro, maestro. tribunales. Sí, Aquí está claro. la sentencia, De acuerdo. la autoridad intentó decir no al lugar, lo litigamos y mira cuántos casos tenemos resueltos. Esa es ¿no? su carta de presentación. Claro. La mejor. No puedo venderte algo en lo que yo creo que puede ser, porque Exacto. eso es muy arriesgado financieramente. Sí, de Para acuerdo. o sea, pones en peligro el patrimonio De del, acuerdo. del empresario. O sea, tienes que tener esa seguridad, esa certeza de poder haber hecho un estudio. Ahorita estamos homologados, pues tenemos contratos de socios, también de despachos de firmas internacionales que se han unido a nosotros y pues tenemos Vaya. círculos de estudio. Sí, precisamente para poder aguantar esos embates de la autoridad, ¿no? Nutrirse, ¿no? ¿Cómo nos va en el norte? ¿Cuáles son los criterios del norte? ¿Cuáles son los Perfecto. criterios Ahí de está la lo de parte trabajar en occidente? equipo, ¿no? Lo que Exacto. comentaban, Sí, doctor. tenemos reuniones mensuales Muy en bueno. donde vamos viendo. Y no hay posibilidad de asistir a esas reuniones, doctor. Que nos invitan los abogados Sí, jóvenes. y luego fíjate que me preguntan por qué viajas mucho. Ay, ojalá fuera de paseo. Claro, sí, sí. Sí, pero no, o sea, realmente vas y a lo que vas, ¿no?
Sí. O sea, dialogar, a decir cómo está Tabasco ahorita, cómo está ahorita las autoridades por allá. Traerse las ideas, los criterios de allá. Ándale, exacto. No, pues mira, aquí ya empezaron así, no tardan. Cuidado, allá también les va a llegar. No, sí, claro. porque como es federal el SAT, o sea, Sí. es la misma planificación para todo el país. Y creo que también un poco lo que comenta, ¿no? En el norte y centro del país, Claro. como hay tanta actividad. Sí, siempre es primero allá. Exacto. Y Tabasco empieza a hacer, a hacer lo mismo, que se está Claro. industrializando muchísimo y también va. Todo lo que pasa en esa parte empieza Sí, a caer ya. sí. Quizá tardío, pero va. A mí me parece que Sí. es un boom que, un boom que estamos viendo ahora porque nuestro presidente es tabasqueño. Yo no creo, y eso es una opinión personal, que vaya a continuar el gran flujo de inversión que vimos en este sexenio. Claro. Yo no creo que se vuelva a dar. Hasta que tengamos otro presidente tabasqueño. Tabasqueño, ¿no? Está difícil, ¿no? Claro. Pero sí, esa es una de las partes que hace el abogado fiscalista. No, muy bien, doctor. La verdad que muy interesante. La otra escuchar parte es el litigio fiscal, que es la defensa, es decir, la parte en donde ya tienes actos de autoridad, donde las autoridades ya dentro de un procedimiento legal juicio de nulidad. Iniciaron, sí, claro. Es que cuando ya la autoridad toca tu puerta, o sea, y entonces va a iniciar un procedimiento, yo siempre, cada vez que explico la clase a mis muchachos, le digo, mira, eso es como cuando vas por la calle, no pasa nada si te ve un tránsito, pero ya cuando un tránsito te para, entonces ya estás siendo sometido a un acto. Así es, Entonces es un acto de molestia, le digo, y ese acto de molestia tiene que cumplir con determinados procedimientos por supuesto. que tenemos que cuidarla, que ellos tienen que cuidar la forma, porque si no la cuidan es precisamente donde nosotros intervenimos, ¿no? Claro. A poner en un juicio todas las ilegalidades de forma. A mí me ha tocado algunos juicios. Y me tocó uno muy interesante en el 2014 de un empresario en Coatzacoalcos. Ahí se me está viendo, lo saludo. Pero exacto. Pero fíjate que ahí fue algo muy chistoso, ¿no? Desafortunadamente igual a nosotros nos toca en la cuestión del abogado fiscalista, que es la parte que te quiero decir del litigio, nos toca a veces resolver o enderezar algunas cosas que desafortunadamente algunas personas, pues no sé por qué de repente se meten a hacer cosas en las que Los enredan más. se enredan más. Eso es algo común. Sí, hombre. No, pues como vos, tú sabes que ya te llevan cuando ya están en el amparo, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué puedo argumentar más si ya estamos en el amparo, ¿no? Entonces, o sea, pues ya tienen problemas y claro. ya quieren que uno llegue y lo resuelva así, ¿no? De nada. Y por eso es importante no meterse, ¿no? Claro. Como abogados en los temas que no conoce uno. Exacto. Y la cuestión de la especialidad que se ha vuelto muy importante actualmente. Exacto. Yo voy en contra, yo voy en contra mucho de esa del típico abogado que dice, tiene su eslogan y litiga de todo. Ajá. Sí. Pero al final del día no litiga nada. Entonces es el que quiere abarcar mucho, ¿no? Porque ahí hay mucho problema ahí con el cliente. Entonces sí ha puesto mucho por la parte de la especialidad, es importantísima. Sí, fíjate que ahí fue un caso muy curioso. A veces por una cuestión inocente, el hecho de que cambies un número, a lo mejor contablemente no ves la trascendencia jurídica que pueda tener. Claro. Entonces, una declaración es como si tú la estuvieras haciendo ante un juez. Lo que pasa es que lo haces ante una autoridad administrativa, que es el SAT, tienes tu firma electrónica, lo envías por una página, pero es lo que equivale a que si estuvieras ante un juez. Claro, autoridad judicial. Exacto, es lo que equivale a una autoridad. Entonces, tú sabes que si dices mentiras, exacto. Sí. Entonces, no es algo que lo podamos, pues aquí ya le puse un numerito de más, un numerito de menos. Tantito, ¿no? Exacto, lo maquillé tantito, ¿no? Y a ver quién lo ve, y no pasa nada. Sí. Y entonces, nos toca un caso, pues que le movían los números y que se la iban jugando así, que nunca pasaba nada, pero pues pasó, ¿no? Y entonces pasa algo muy curioso. Y pues nosotros, me turnan el caso a mí, me habla un amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, no hay alguien que lo pueda ayudar porque está muy desesperado el empresario. Están, pues ya le determinaron una cantidad muy fuerte, eran casi 40 millones de pesos de ISR. Es una cantidad inmensa. No, para llevar a la quiebra cualquiera. Con razón el empresario no podía. No, aparte, fíjate, un señor de 70 y tantos, hipertenso, diabético,
O sea, Ahí llegó, me imagino usted, a hacerle de doctor. de todo. Le digo, mira, Literalmente, le digo, Casi llegó así con su capa. Pero te comento algo, fíjate que las pruebas estaban en su contra. ¿Por qué? Porque pues la autoridad exhibe la declaración, exhibe los estados de cuentas, ni para dónde, porque dice, mira, tú hiciste esto y es esto, o sea, dime, Sí, aquí está, ¿no? o sea, no hay manera. Sí, sí. Pero pues yo te decía, ¿no? Cuando formamos al abogado jurídicamente, pues el abogado no se forma en números, el abogado fiscalista se forma en derechos, se forma en garantías, Los recursos. se forma, exacto, se forma en todas las prerrogativas constitucionales, actualmente las convencionales, ¿no? Que nos puede abrir un campo enorme. Un campo, exacto. Sobre todo ahorita la Convención Americana, pues nosotros la citamos mucho en los juicios fiscales. Entonces empiezo a ver el procedimiento y detecto algo muy curioso. La autoridad cuando hace la revisión los mete en presión a ellos como empresa. Entonces les empieza, tienen muchas operaciones, y la autoridad necesitaba cerrar esa auditoría, empieza a doblegar a los contadores de la empresa que le ayudaran a llenar las hojas y les decía a los contadores, necesito esta información para mañana. Entonces los del SAT los traían así. Como un hostigamiento. Exacto, un hostigamiento. Y Sí, entonces, para que irlos orillando el error, ¿no? Porque ellos tienen sobre la presión. Exacto. Entonces, cuando yo platico con el contador, le digo, no, me dice, si viera que no dormíamos, no, a veces había madrugadas que no nos íbamos. Le digo, ¿por qué hacen eso? Y me dice, porque la autoridad nos dijo. Y le digo, ay, espérame. O sea, es que ustedes no están obligados. O sea, quien va a hacer la chamba es la autoridad, es la que ya está revisando. O sea, ustedes le entregan y ellos determinan. No, pero pues es que ellos dicen que tenían que cerrar y que nosotros lo teníamos que hacer. Le digo, pues que hay un abuso de la autoridad. Bien. Definitivamente es un abuso de competencia. Y entonces le digo, a ver, ¿tienen los formatos que les dio? Sí, y le digo, a ver, dámelos. No, exacto, aquí va la prueba. Esto no estamos obligados a llenarlos. Sí. Es un abuso, es un exceso. Por supuesto. Entonces, en el juicio lo pongo y le digo, cíteme en qué parte del Código Fiscal está obligado el contribuyente que está sujeto a un procedimiento de fiscalización a entregar estas cédulas. O sea, no está obligado a darte la información, claro, pero no me lo amedrentes, no me lo hostigues, porque realmente estaba muy abusando. Sí. Entonces ve el tribunal eso, ¿no? Y entonces ve el tribunal y dice, estas hojas las llenó el propio contribuyente. Entonces, ¿la autoridad qué hizo? Exacto. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Entonces, pues si no lo hizo la autoridad, pues se viene abajo el crédito fiscal. Caray. Se vino abajo el crédito fiscal. Completito. Pero te comento, o sea, no utilizamos un número, no utilicé una pericial contable, no utilicé nada. Claro. Sí, porque pues aquí no era de ver si había solo evidenciar lo obvio, ¿no? Exacto. Argumentación estrictamente jurídica. Claro. Es que eso lo hace el abogado tributario, el abogado fiscalista. Lo que hace es precisamente esa parte de conocer las prerrogativas jurídicas, sí, claro, que a todo ser humano, y que obviamente el pagador del impuesto es una persona que, pues imagínate que llegue y un día te embarguen y te dejen fuera el SAT por una deuda fiscal y te quiten tu dignidad como persona. Eso no está permitido en ninguna legislación, ni por deuda fiscal. Y no puedes tienes que marcarle los límites a la autoridad. Y eso es lo que hace el abogado, porque el abogado no se va a meter a ver si la contabilidad, no. Claro. Aquí es la argumentación, el derecho, la parte, y es la parte que enseñamos a estas generaciones, ¿no? Muy bien, maestro. Al abogado siempre se le dice, abogado, usted no me va a ver contabilidad, usted va a tener tratos con el SAT, con el INS, con el Infonavit, desde sus puntos de vista, ¿no? Y necesitamos gente, porque vuelvo a repetirte, tenemos la idea de que voy a ver números. No. Y húyele. No vamos a ver ningún número. Y siempre empiezo, cuando me invitan en maestrías, doctorados a dar clases, siempre empiezo, mi primera clase es mitos del derecho fiscal. Primero. O sea, el primero es que todos piensen que es número, ¿verdad? Claro. Y les empiezo a poner ejemplos. Hace rato te hablaba de persona física. Sí, cómo no. Tuve casos, por ejemplo, ¿no? de un menor hace algunos años. Este menor, el papá le dio un negocio porque había terminado la prepa, y entonces el niño puso un negocio y le iba muy bien. Nunca se inscribió al SAT y ¡pum! Le llega una verificación del SAT al menor. Entonces el SAT le consigna una multa y entonces le digo, a ver, hijo, ¿cuántos años tienes? 17.
Y le digo, pues es que tú no tienes capacidad de ejercicio ni para hacer actos de comercio. Efectivamente. O sea, ¿cómo se atrevió la autoridad a sancionarte? O sea, ¿de cómo? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde se la sacaron? Pues nada más, ¿sabes qué? Le digo, vámonos. Y aquí va el escrito, no tiene, de acuerdo al Código Civil, debe de tener para tener obligaciones. Y no utilizamos contabilidad, puedo repetirte. Sí, no se metieron a eso, se metieron a la parte a la violación, ¿no? Pues es que tienes que saber civil. Nuevamente, derecho civil. Tienes que saber derecho civil. ¿no? Exacto, porque si no, entonces, ¿cómo lo aplicas al fiscal? ¿No? Entonces, yo siempre le digo, abogados, necesito que me dominen bien amparo, civil, mercantil, porque el fiscal va a depender de estas áreas. Exacto, ¿no? Entonces, no podemos saber un fiscalista numérico, sino un fiscalista que tenga toda la parte permeable del derecho. Muy complejo. Es complejo. Pues, sí, es complejo. Sí, porque... me atrevo a decir que por eso no cualquiera se impone a estar desarrollando esta área. Por eso siguen siendo pocos los fiscalistas, claro, doctor, ¿no? Sí. Me parece que... Sí, claro. Si le seguimos teniendo miedo, aparte de los números, me parece, en mi opinión, a un estudio de temas contables, fiscales, al abogado, por de alguna razón le seguimos teniendo miedo a ese análisis de pero la ley fiscal. ¿No? También, David, la parte en la que nos decía el doctor. De los mitos. La teoría, eso es fundamental. Sí, básico. Sí, es fundamental acá que se vuelva investigador de qué es lo que, de todas las herramientas o armas que van a servirnos para eso. Yo creo que es como una armadura, ¿no? Fíjate que... Empiezas con un escudo, pero pones otra armadura para que sea mejor y eso vaya fluyendo. Eso es lo que va a hacer y será de los mejores, ¿no? Y la tercera parte que vemos nosotros en el despacho, aparte de la defensa fiscal, ahorita tenemos pues varios clientes de defensa. Llevamos hasta equipos de fútbol aquí de México. Muy bien. Ya sabes que ellos hacen mucha planeación fiscal. Entonces, pero ahorita el SAT está atrás de ellos y estamos trabajando ahorita con uno en especial. Sí, claro, tenemos que estar viajando. Sí, hombre, porque pues la verdad es que la autoridad, pues ya sabes, ¿no? No perdona nada. No, y aparte, hasta ahora me veo a enterar cuánto cobran por partido, ¿no? Y contra qué. Porque hay con ciertos equipos. Cuando hay cierto equipo, la entrada es... Acabo de ver, y no sé si tenga que ver con un poco la defensa que ustedes hacen de los temas fiscales de un equipo, pero acaba de filtrarse, no tiene mucho cuánto ganan los jugadores en México. Oye, ganan mensualmente, algunos ganan 600,000 pesos, 1 millón de pesos. Claro. Creo que semanalmente estaban hablando de 200,000. Gana muy bien. Hombre, un dinero. Sí, es por supuesto dinero. Que todo eso lo tienen que tener clarito, ¿no? Fiscalmente, contablemente. Es muy peligroso. O sea, lo tienes que tener un equipo, ¿no? Un equipo, sí, completamente. Entonces, un equipo para cuidar claro. Equipo, ¿sí? Y tenemos la parte de la auditoría, que ya es más contable, o sea, tenemos la parte contable, la parte jurídica de la defensa y la parte corporativa. Entonces, es la parte... A ver, cuando llega un cliente, nosotros preguntamos qué es lo que busca, ¿no? Busca una parte contable, que es lo más sencillo, es lo básico. Bueno, pues se te puede llevar la contabilidad, podemos cumplir tus obligaciones fiscales, pero si dentro de eso va a requerir una planeación, se le dice, ¿no? Pero este ya tiene otro costo. Por supuesto. O sea, lo podemos hacer también, ya tiene otro costo, ¿no? Y si tienen alguna situación de alguna auditoría, pues eso ya es el litigio y también ya tiene otro costo. Entonces, sí tenemos que ir separando muy bien. Para poder cobrar como se tiene que cobrar. Doctor, esas planeaciones, por ejemplo, en el caso de un cliente que llega con el tema de una planeación, ¿ese costo es por el servicio de momento o es mensual o se genera una renta ahí? Es una iguala. Una iguala. Es una iguala porque una planeación tienes que en algún momento dado darle seguimiento. Okay. Exacto, ¿no? Entonces tú... No es algo que se hace y se termina ahí ya. No, o sea, ¿por qué? Porque te comento algo, las autoridades fiscales siempre van a estar atrás de las planeaciones. No le gusta. Y no le gusta porque dejan de percibir. Claro. Entonces, siempre van a... Con lupa, ¿no? Exacto. Entonces, dice la autoridad, no me gusta lo que estás haciendo, te amenaza y se voy a ir a revisarte. Claro. Entonces, tenemos que tener un soporte muy estructurado porque al cliente también se le vende de que no va a tener problemas, ¿no? Entonces, el seguimiento es darle una iguala, se le avisa al cliente, también se le dice, puede haber una iniciativa de ley
que puede cambiar y ya esta planeación no te va a servir. A lo mejor la podemos ocupar ahorita este año, el otro año, pero si el legislador decide, porque el SAT dice, no me está funcionando y para poder casarlos voy a... creo otra ley y les quito esa norma para que ya me paguen, ¿no? Sí. Pero pues tú sabes que el abogado tiene la creatividad para ir buscando los medios para es poder... que sí tiene que ser. Y sí, y la verdad que mientras sea legal, o sea, yo siempre he dicho esto y siempre se lo digo con respecto a la autoridad. Mire, mientras sea legal, o sea, mientras la propia ley me dé la opción, no estamos haciendo algo ilegal, tan es así. O sea, que los nuevos tribunales, cuando ustedes sospechan y pierden, pues sí te queda claro que un tribunal te lo dijo que es legal, ¿no? Pero la verdad es que también estamos conscientes que el pagar impuestos es una obligación. Y aparte es parte del desarrollo social, de la democracia de este país. Entonces, tenemos que ser equilibrados en eso. Y también otro de los lemas que yo tengo ahí en el despacho, y eso nos queda igual muy claro con los clientes, de decirle, mire, nosotros pues no lavamos dinero, porque al igual te confunden con eso, ¿no? Llegan muchas personas... Exacto, ¿no? Y te empiezan a decir, mira que sí nos ha llegado de todo, hasta desafortunadamente hemos tenido muchas malas experiencias con extorsión, con este tipo de cosas, ¿no? De repente nos llegan ciertas personas con ciertos negocios, ¿no? Dicen, ustedes lo pueden hacer y yo quiero que ustedes lo hagan, pero no podemos actuar cuando las cosas no son muy claras, cuando no conocemos bien el origen de ciertos recursos del cliente, no podemos poner en riesgo, ¿no? Nosotros nos ponemos en riesgo, sobre todo porque son temas financieros, ¿no? Sí. Y ahí no está nada más su fama, su prestigio, sino su integridad ya incluso, ¿no? La integridad, y es lo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Claro. Yo creo que lo primero, el éxito va a estar en que te apasione, te guste, y además te sientes con esa satisfacción, ¿no? De decir, desarrollo lo que me gusta. Entonces, cambio el fiscal después de estudiar Derecho. Me veo en el fiscal ahora, me sirvió mucho costos porque precisamente acá por Huimanguillo tuve una empresa que se dedicaba a hacer un producto que se llama varita y bentonita. Es un material que se hace para los pozos de Pemex, que llevan un proceso industrial muy específico. Ya no existe la empresa, estaba rumbo por Estación Chontalpa, más allá de Huimanguillo. Entonces yo viajaba allá y tuvieron un problema fiscal precisamente. Entonces ahí el fisco de aquí, estas son unas, sin mentirte, unas piedras gigantes que traen de la sierra con grúas especializadas que se meten a un proceso de transformación y sale un polvo muy refinito. O sea, llevan un proceso. Entonces el fisco cuando llega empieza a hacer el cálculo y dice, bueno, si tú metiste tantas toneladas de piedra y ya no tienes nada, yo considero que vendiste todo esto, pero no consideraba la merma. Claro, sí. O sea, porque el proceso de transformación. Exacto, no lo lograba visualizar y entonces en la resolución estaban duro que darle, es que tú me estás omitiendo, tú me estás engañando, tú no me estás declarando. Entonces ellos trataban de explicarle, es que sufre una merma. Y entonces, pues, se le ocurre a alguien, dicen, no, necesitamos un costista. Yo ya estaba aquí, y entonces me habla, le digo, no, yo me dediqué a eso un tiempo, le digo, a ver cuál es el detalle que tiene. Y entonces ya hice una mezcla de lo que había yo estudiado, de lo que ya me dedicaba actualmente. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Sí, se necesita una pericial. Yo te puedo hacer la pericial del punto de la... Le digo, la piedra sufre una merma porque obviamente está a la intemperie. Una piedra la puedes meter en una bodega. Entonces tarda ahí hasta 6 meses. Sol. Se deteriora, entonces lo mismo que entra a producción no es lo mismo que vendes, porque ya el viento, el aire, incluso durante cada proceso se va perdiendo. Por supuesto. Y coloquialmente hablando se desmorona, ¿no? Sí. Pero a veces la autoridad no lo entiende, entonces ellos todo lo ven como ingreso, todo lo ven como omisión, con signo de exacto, ¿no? Sí. Pero pues ahí, fíjate, una de las cosas que tú dices, sí valió la pena en algún momento dado haberme dedicado, haber iniciado en esa área. Exacto. Si no hubiese tenido esa visión, exacto, esa solución. Entonces, realmente creo que todo conocimiento es muy importante para el ser humano. Exacto. Y las etapas de tu vida, creo, al menos en lo personal, siempre me han preguntado que por qué de repente me aviento a estudiar algo, ¿no? Y te comento algo, siempre que hablo del doctorado que hice, yo hice 2 doctorados. 2 doctorados. Te voy a decir, pero los hice accidentalmente.
O sea, realmente no era... bien los dos doctorados Accidentales. O sea, Sí, accidentales. No, accidentalmente me resbalo con una banana. Mira, pero dos doctorados. Dos no, doctorados. bueno, es que ahí te va, o sea, precisamente, creo que es una de las cosas a veces que, bueno, yo en lo personal, no es una, tú vas a mi despacho, los voy a invitar y Por van a ver favor, en mi doctor, oficina 2 títulos, contaduría y derecho, solamente. Sí. Yo, los de maestría y doctorado, eso Los no le tiene guardaditos. interesa. Es que no, al cliente le interesa que lo saques del problema. ¿Me Completamente. explico? Sí, O claro. sea, aquí no vale el doctorado Los ni la grados de maestría. estudio. De acuerdo. Aquí lo que vale es que lo sacaste, Que no lo seas sacaste efectivo. del problema. O sea, la efectividad. Entonces, ¿por qué 2 doctorados? Fíjate que yo tenía la intención, aparte de la docencia, que es la otra parte, Que es la que me gustaría que tocáramos. un exacto, poquito. esa parte de la docencia, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la falta de la difusión del área del derecho fiscal en los abogados, ¿no? Entonces, me gusta, entro a Daxi, empiezo en Daxi, y entonces digo, no, pues aquí hay un área de oportunidad para los chicos, ¿no? Creo que tienen esta parte que a lo mejor está olvidada. En la universidad igual hay pocos profesores que realmente impartan la materia. Yo O sea, llevé la sí. clase con otro maestro y le digo que la verdad no fue nada. O sea, no había, creo que un conocimiento grande de parte de él y tampoco había voluntad. Porque Claro. hay que tener el conocimiento y hay que tener las ganas de enseñarlo. De enseñarlo. Si, no, que- si de por sí ya es creemos una- que la materia es difícil y nos encontramos con esa dificultad, pues por eso Sí, tenemos falta de fiscalistas. No también, hay, me parece. bueno, creo que también esa parte, ¿no? La falta de atracción del profesor hacia el alumno, ¿no? Ayuda. De cómo Sí. Tienes, conducirlo. claro, además tienes que enamorar a tu alumno de la carrera. La pedagogía, ¿no? Claro, Ahí o sea, ayuda. creo que es una encomienda que tiene alguien que ejerce la docencia de motivar al muchacho y de enamorarlo de su carrera, Por ¿no? eso hablan mucho de la vocación del maestro. Claro, o sea, La sí, vocación. porque finalmente le dices, estás estudiando esto, pero vete así, ve lo que yo hago, Sí, ve cómo están los demás, o sea, tú también lo puedes hacer, Sí, solo es claro, cuestión de, claro. ¿no? Entonces, no es una cuestión de represión ni descargar frustraciones frente a los alumnos, ni de que soy buen maestro porque repruebo mucho, o sea, creo que esas cosas incluso yo lo he Superado, comentado, ¿no? sí. Sí. Tienes signo rojo como docente cuando tus alumnos reprueban De mucho. acuerdo. Porque de acuerdo. entonces tú dices, algo está fallando en mi comunicación que no me están comprendiendo De acuerdo. y entonces necesito ver cuál es, por qué no me están comprendiendo. Y eso está habiendo índices de reprobación. De acuerdo. Pero te tienes que preocupar como docente, ¿no? Sí. Y es una parte, bueno, es una parte humana que realmente la disfrutas mucho porque pues ver a un alumno, ¿no? Que ocupa un cargo, que está en un tribunal, Claro. que está, en mi caso, que los veo de repente ya en el SAT, como en ciertas áreas, departamentos, o que ahorita están en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o que están en la PRODECON. Te da mucho El orgullo. anterior, exacto, ¿no? El anterior delegado fue mi alumno y yo lo vi cómo empezó, entonces verlo ya como delegado de defensor de los derechos humanos de una institución pública, te quedas, Sí. vaya, o sea, vale la pena seguir claro. formando, Se ¿no? puso su granito de Exacto, arena ahí, vale ¿no? la pena seguir impulsándolos, Claro. vale la pena que Claro. sigan Llegar con divulgando esta materia. De acuerdo, maestro. Entonces, te comentaba el doctorado porque... Perdón, doctor, y Ajá. que se vuelve un ejemplo el maestro. maestro, se vuelve un claro. ejemplo. Ah, claro, estamos Sí. obligados siempre, tienes esa parte de responsabilidad. No estoy muy de acuerdo con algunos que dicen, yo no estoy muy de acuerdo, que dicen, no, es que allá es mi vida personal, pero ¿cómo separar? Sí, entiendo que es tu vida personal, pero el alumno te sigue. Sí, ¿Me sí, explico? sí, sí, Entonces, de una u otra manera, también afuera tienes que tener Cuidarlo. ciertos parámetros. Sí, de acuerdo, Exacto, de ciertos acuerdo, parámetros. Concuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que todavía están en esta parte, ¿no? Sí, Entonces, no la nada formación. más te ven en el aula, sino te van observando también en la parte de afuera. De Y yo acuerdo. siempre les hago conciencia de eso. Cuando un alumno, por ejemplo, me pide una exención, me refiero a que haga un trato diferenciado frente a los demás y me da razones de que es que yo no puedo venir
es que écheme la mano. Entonces yo le digo, mira, hijo, precisamente cuando tú no viniste, yo expliqué el principio de igualdad. Entonces, ¿cómo te puedo dar yo a ti un trato diferenciado? ¿Cómo ahorita yo te puedo dar a ti, decir, hazme un trabajo y con eso te califico? Porque aquel que sí, tendría yo que a todos, porque si a ti te doy la oportunidad, tendría que hacerlo con todos. Entonces, mira, la responsabilidad es muy importante, la profesional. O sea, si usted no llega a una audiencia, si usted no llega a una cita, si a usted se le pasa un término, es fatal. O entonces, tienes que aprender desde aquí que la responsabilidad, los tiempos, el calendario, la manera en cómo vamos, de aquí nos formamos, sí, ¿no? Desde aquí. Así o sea, no es, si usted se acostumbra así aquí, entonces no me lo quiero imaginar afuera en el litigio. Entonces, qué cosa importante está diciendo, ¿eh? Sí, yo les hago mucha conciencia y les digo, mira, de veras quieres, o sea, digo, yo no tengo ningún problema, pero la verdad, porque ni me van a pagar más, pero aquí te estoy haciendo un daño, y aparte me estoy viendo mal frente a los demás, ¿no? Porque luego el compañero que logra sacar un 9 con mucho trabajo, un 10 con mucho, se siente decepcionado y dice, oye, me explicaste la igualdad, pero no la aplicaste tú en clases, ¿no? Claro. Y luego, oye, compañero, no se metan a clase con el profe Gableta, porque es el que trata bien a uno y trata mal a otro. Exacto. Yo voy en la parte de donde queda el respeto hacia el alumno, ¿no? Claro. Porque eso es parte del respeto al alumno. Respetar que se levantó temprano. Claro. Exacto. A mi clase. Se esforzó, participó, leyó. Y claro, es un respeto. Ese respeto a que a lo mejor tenía examen mañana y no convivió el domingo con su familia porque estuvo estudiando por la importancia de su examen. Claro. Y luego viene otro alumno y pide esa parte y... preferencial, ¿no? Entonces sí... Sí, tienes que hacerle la conciencia, más que nada hablar con ellos, ¿no? Sentarte con ellos, porque tampoco no se trata de discriminarlos y decirle, oye, estás reprobado porque estás reprobado, no. Estas son las cosas que pueden suceder, claro. Entonces las tienes que aprender porque estás en una etapa de formación. Y eso también en la vida afuera te puede traer grandes problemas si te sigues manejando de esta manera. Aquí es una responsabilidad. Siempre me preguntan que por qué cuento la asistencia desde el primer día. Entonces le digo, el calendario escolar es de orden público. Entonces no me pueden decir que no sabían, porque es de orden público. Está en una página. Exacto. Entonces, no me digas que no sabías que hoy empezaban las clases, porque en sentido estricto empieza a correr el término hoy. O sea, y desde hoy te tengo que contar la asistencia, ¿no? Porque el primer día es el encuadre, el primer día es la manera de evaluación, o sea, la manera de trabajar. Y si no llegas los primeros días, estás perdido en el semestre, más si no te preocupas, ¿no? Pero volviendo a lo del doctorado, era... esta parte, fíjate que a mí yo no tenía la intención realmente, porque la parte profesionalizante te deja mucho y te deja bien si la sabes desarrollar. Claro. Entonces, un doctorado realmente es un amor a la ciencia, es amor a la ciencia. Sí, porque es investigación. Es investigación. Es agarrar un tema donde uno cree que se puede mejorar por medio de la investigación, ¿no? Un fenómeno que pueda ser mejorado por medio de la investigación. Exacto. Fíjate, y ahí te pongo un ejemplo. Tuve la oportunidad de que, bueno, ya tenía yo años dando clases en la universidad, ya tenía como 10 años, 12 años dando clase, ya mi despacho estaba pues bastante sólido, y entonces un día vamos a un congreso y el congreso lo organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con un organismo internacional de derecho tributario donde iban a llegar los tributaristas más reconocidos del mundo y la Suprema Corte de Justicia. Eran las tres instituciones que iban a organizar el Congreso de Derecho Fiscal. Congreso. Claro. Tremendo. Exacto. Entonces, llegamos al Congreso y veo que está dividido en dos partes. ¿Contadores y abogados? No. Las dos partes, ¿no? Entonces, veo que en una parte a una amiga que la conocía de hace tiempo y la saludo y le digo, ¿y tú por qué estás de esa parte? Me dice, porque ya tengo 3 libros publicados en materia fiscal. Y le digo, y ella había estudiado conmigo la maestría. De hecho, Margarita Ríos Barjat, ella es
2 generaciones después de la mía en Derecho Fiscal. Ella estudió en la Autónoma de Nuevo León. Ah, mira. La Okay. es ministra, ¿cómo no? Sí, pero claro. fue también, estuvo en organismos fiscales. O sea, ella, bueno, si tiene experiencia fiscal, estudió con nosotros ahí. Sí tiene esa formación. Exacto, la formación fiscal ahí en la Autónoma. Entonces, yo veía pues que decían, bueno, los que si usted viene como despacho litigante, a los litigantes les toca acá. Le digo, pero es que yo quiero estar allá. Entonces me dice, su libro. exacto, me empezaron a decir, Publique algo, ¿no? Sí. y tiene obras, tiene libros, ¿qué línea de investigación maneja? Y yo me quedaba así, ¿y eso qué es? O sea, Sí. ¿eso para qué? O sea, yo gano juicios, eso no les importa, ¿no? Entonces le digo, entonces empecé a ver el desfile de varios autores que yo había leído, que yo los admiro mucho en esta materia fiscal, autores de libros. La gente que litiga estaba de este lado, que también nos conocemos a nivel nacional, pero pues vimos a esos grandes doctores, a esa gente que exacto, ¿no? Y que ves a un ministro de la Corte con un doctor en una mesa, Sí. ¿no? Entonces dije, no, pues es que yo ya aquí daba muchas pláticas y conferencias en auditorios grandes, pero pues la verdad es que era parte de mi experiencia profesional. O sea, dar un curso, una conferencia desde tu óptica profesionalizante no es hacer ciencia. Es investigación. Eso no es investigación. Claro. Entonces, pero yo sí que tenía la idea, yo decía, yo sí quiero estar ahí. O sea, yo sí quiero estar ahí, yo sí quiero convivir con esos grandes Es como maestros. cuando uno es niño y sueña Claro, con algo y a usted ahí captó su atención. Exacto, Sí. porque pues yo... un momento que le reveló para dónde quería ir. Exacto. Entonces, lo primero que me decían, bueno, yo hablé con el coordinador de investigaciones jurídicas, le digo, yo quiero el otro año estar en el Congreso, pero quiero que me inviten a una plática. Y me dice, es que no tienes, o sea, tú no haces investigación, me dice, o sea, no tienes, exacto, mira, está muy bien. Y me puso un ejemplo que nunca se me va a olvidar. Me puso un ejemplo de un criterio fiscal, precisamente porque es fiscalista, y me dice, mira, dime qué me vas a hablar. Y le digo, no, te voy a hablar de la reforma que hubo de este artículo y los beneficios que ha habido ahorita en los juicios fiscales. Y me dice, y con ese argumento, ¿en dónde has ganado? Y le digo, en la sala de mi comunidad, y le digo, y en Campeche. Le digo. Y me dice, ¿y en el norte? ¿Y en el occidente? Pues ahí no sé. Ah, bueno. Entonces, lo que me vas a venir a platicar es una experiencia empírica de Tabasco y Campeche. Para que sea investigación, dice, necesitas tener un bagaje, tener una población, una muestra, sacar cuántos tribunales razonan de esta manera y preséntame los resultados de la investigación. De acuerdo. Eso es una investigación. Claro. O sea, tú no eres investigador. Entonces, ya cuando entendí eso, claro, la ciencia se mueve no porque una vez te salió, tienes que repetirla una y otra y una otra vez puede y ser otra. chiripa. Claro. Ya varias veces de ciencia, man. Sí. Exacto. Sí, de acuerdo. Entonces dije, bueno, pues tengo que hacer un doctorado. Sí, ¿no? sí. O sea, y entonces dije, pues, ¿para qué me puedo hacer un doctorado? Pues ganar más dinero, pues no va a pasar. No va por Pues ahí. No va a pasar porque si voy a hacer investigación, no es una cuestión monetaria. Sí me va a ayudar mucho porque obviamente tienes que leer y estudiar y estudiar. Y eso le va a ayudar para sus juicios. Exacto. Pero más parte social, ¿no? Una Porque al parte final más está científica. aplicando Exacto. la investigación para Ándale. abrirle campo a otras personas. No, aparte también te tengo que decir que yo en la universidad admiro a muchos compañeros docentes que están en el Sistema Nacional de Investigadores, Claro. que son investigadores ¿Usted es miembro, reconocidos. doctor? Estoy en eso, fíjate. Ojalá que se le dé. Exacto. Mucho éxito ahí, doctor. Y ahí te va. Fíjate que cuando empecé a ver esto de la investigación y de los libros, dije, no, pues la verdad es una responsabilidad. Y me meto al primer doctorado, por eso dije que era accidentalmente, porque realmente no era algo... Sí, que ya tenía bien planeado. No, exacto, no. Pues llego y yo creí, pues hay 2 tipos de doctorados que son los profesionalizantes y por investigación. Y me metí a uno profesionalizante. Entonces me meto a uno profesionalizante y entonces salgo y no era lo que esperaba. Claro. Sí, no puede hacer la producción, ¿no? De su investigación. Entonces dije, ya soy doctor, pero sigo igual. Sí, me explico. Esa parte, Y por eso hay que meterle al segundo.
Exacto, entonces dije, no, pues mira, estuvo muy bien, aprendí muchísimo, creo que tengo más habilidades para el litigio, pero Sí. no logré lo que yo quería, ¿no? ¿Y ese doctorado lo estudia aquí en En Loja? el Tribunal Superior de Justicia, el Ah, primero. muy bien, excelente. Por eso era La profesor escuela acusante, Sí, judicial, porque ¿no? era para jueces y Claro. magistrados. Sí, Es de la sí, escuela sí, sí. judicial. Ujú. Ellos están muy enfocados, trajeron muy excelentes profesores de muchas partes. El Poder Judicial invierte mucho en la escuela judicial. Sí, sí, sí. Y la verdad, te puedo decir que fue una de las mejores experiencias porque estuve con muchos jueces y magistrados. Pues para el litigio le sirvió muchísimo. Sí, claro, o sea, y la verdad dije, no, pues está bien, chévere, pero no era lo que yo buscaba, ¿no? Sí. Entonces, empiezo a buscar convocatorias de doctorados por investigación, ¿no? Y me encuentro, la universidad abre el doctorado en Derechos Humanos, Método y Solución de Conflictos y Derechos Humanos, y entonces postulo, ¿no? Postulo 3 años, y los doctorados por investigación son escolarizados, no son de Generacionales, ¿no? fines, son generacionales, no son de fines de semana. O sea, ahí sí tienes que ir lunes, martes, miércoles, claro, porque son doctorados por investigación. Y firmas un compromiso con CONACYT. De que vas a entregar tu tesis. Que vas a entregar Que la vas a tesis, investigar. que vas a investigar, te van a Eso lo pagar, exacto, Sí. te van a dar una mensualidad muy buena, por Sí, cierto. anda como por 20,000 pesos. Exacto, ¿no? por ahí anda, Por ahí. exacto, ahorita ya anda por ahí, por esa cantidad. Que redujeron muchísimo los Sí, las de becas, Conacyt, las muchísimo. becas, Ahorita exacto. creo que nada más andan dando entre 2 y 4 ahí en Sí, la... muy pocas. Pues ya sabes, el presupuesto igual se redujo, ¿no? Sí. Entonces, Doctor, pero sí. por ejemplo, Ujú. abordando ese tema, estudié ese doctorado Sí. pero honestamente no puedo vivir exactamente de la beca, ¿no? Ahí No, te no, va. por supuesto. Por ¿no? eso te comentaba hace rato que cuando yo lo estudio ya tenía Claro. un despacho que podía subsistir. Claro. El trabajo en equipo, mi socio. Claro. Es lo que yo Porque pues sí me demandó tenía que tiempo, estar, como dices, el lunes, tiempo martes, miércoles, completo. jueves, toda la Aparte, yo me fui a hacer una estancia de investigación 3 meses, me fui fuera del estado. ¿En dónde estuvo, doctor? Me volví a regresar a Monterrey. A Monterrey, claro, sí. o sea, Uno regresa donde... era regresar a donde fuiste feliz. Efectivamente. Entonces me regresé y precisamente pues ya regreso con otra óptica, ¿no? Años, que habían Sí, pasado claro. muchísimos años y pues regreso a donde había estudiado la maestría, a hacer mi estancia doctoral. A la Universidad Exacto, Autónoma. a la Universidad Autónoma. Ahí estuve con un investigador en materia tributaria y me ayudó muchísimo a encauzar el último capítulo de la tesis doctoral. Entonces, hago un doctorado por investigación con CONACYT. O sea, ahí sí es un doctorado. Sí, claro. Ese es el doble. Exacto, Ese ahí es. sí es muchas experiencias te puedo platicar. Creo que no se toma nada personal. A veces las llamadas de atención son muy buenas y yo siempre decía, bueno, es que yo estoy empezando, o sea, no puedo decir que sé, a pesar de que ya tengo muchísimos años de dar clase, ya tengo un despacho, gano juicios y todo, pero aquí es otra cosa, ¿no? Entonces hay que ser respetuoso con la gente que te da una observación, tratar de escuchar y saber qué te está diciendo, ¿no? Yo hablé sobre un derecho del contribuyente, algo que a mí me llamaba mucho la atención en la parte humana, es hasta dónde el Estado puede imponerte una contribución sin que tú, o sea, como persona, menoscabes cuestiones de dignidad de persona, de dignidad humana. Es que no puede haber contribuciones que puedan lancerar principios básicos del ser humano. Por ejemplo, yo no estaría obligado a pagar un impuesto y por pagar el impuesto dejar de pagar una consulta médica o dejar de pagar la educación de mis hijos. Sí. Primero, la dignidad de la persona. Ajá, porque estamos en un protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, que es un pacto que México tiene ratificado como parte de los tratados internacionales. Obligatorio. Entonces, la idea, o sea, la tesis que yo sostuve fue cómo permeamos un derecho al mínimo vital, el mínimo que debe tener una persona, y que el Estado, entre la potestad que tiene de imponer el impuesto, tiene que no lo toque. Claro. Entonces empecé a analizar, ¿no? Por ejemplo, alimentos y medicinas pues están a tasa cero, la vivienda, si tú vas a rentar para vivir una casa, pues no te deben de cobrar IVA, y empecé a analizar todos los impuestos de México para saber cuál era la materialización de ese derecho
Si la Corte ya lo había dicho de una manera general, yo revisé 1.700 sentencias en el doctorado. Sí, fueron 1.700 sentencias. Bajaba y bajaba. Y entonces yo decía, ¿cómo resolvió el juez este derecho? Entonces me chutaba toda la ejecutoria. Bueno, es que es una para los que me están viendo, una sentencia no es de una hoja. Pues son 3 años. Claro, El doctorado son 3 años. Y entonces, ¿termina usted su tesis de cuántas hojas son sus tesis? 470 Que la de hojas. doctorado son... Sí, 470 hojas, 6 ¿Cuántos capítulos, capítulos? 6 capítulos. Uf. 6 ¿Y la capítulos. de maestría, doctor? La de maestría fue planeación fiscal, esa fue menos, fueron Sí. 230. Aún así, una Sí, tremenda tesis. la de licenciatura también fue como 170 hojas. Imagínese. Sí, exacto. Sí, ya traíamos como Ya esa traía idea. su bagaje, ¿no? Ya traía usted Exacto. su Exacto. recorrido de la investigación. Sí. Todo esto viene detrás de algo que ya Sí, la sí, formación que viene. claro. No es nada más de que me voy a entrar a hacer el doctorado. Pero es que eso es lo que siempre he dicho, mira, te quieres hacer doctor, ¿cuál es tu finalidad? Sí, ¿no? claro. Pero Tenerlo claro. estás en una institución educativa y la institución educativa te empuja al doctorado. Porque, bueno, el reconocimiento de las universidades es la producción científica. Claro. O sea, las universidades pueden bajar recursos si sus profesores producen De acuerdo. científicamente. De acuerdo. Entonces, nosotros como maestros estamos obligados, aparte de estar frente a grupo, a hacer producción científica. Por ejemplo, yo al rato regreso a la universidad a dar clases, en la mañana estuve dando clases, pero todas estas horas libres no son libres. Yo debería estar escribiendo, Ah, sí, que si claro, lo hago, sí, claro. agarro, escribo, publico, ¿no? Que ya, porque bueno, eso a la universidad la levanta, ¿no? Claro. Que sus profesores se vayan vinculando con otras universidades y que tu profesor le vaya a dar clase a otras universidades, supuesto, ¿no? claro. Porque eso es lo que realza la universidad Sí, y tienes que estar en la investigación, Sí. ¿no? En la investigación, pero investigación de verdad, no una investigación simulada, sino la real, ¿no? Sí, La sí, que sí. estén validadas por revistas Claro. académicas, científicas. Entonces, te comento que termino el doctorado. En el doctorado escribimos nuestro primer libro en Porrúa, la editorial Porrúa nos publica. Entonces, ya empiezo en esta parte de ir a congresos internacionales como ponente. Me empiezo como a foguear ya en la investigación. Y entonces digo, pues ya tengo las bases de empezar este camino de la producción científica que siempre me preguntan, y entonces el doctorado con el despacho, no, es que sí tiene que ver, Leo, pero no. Sí. O sea, realmente eso es investigación. Claro. Sí. Hoy tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué estoy manejando ahorita en la investigación? Algo que a mí me llama la atención hoy en día y que lo he puesto en discusión en la investigación, y yo creo que a lo mejor el legislador puede poner atención ahí, es sobre la tributación rosa por equidad de género. Sí, la verdad es que en otros países sí se ha considerado. Alemania lo tiene, o sea, el hecho de que la capacidad contributiva, una persona soltera que tiene un tipo de ingreso, vamos a poner 10,000 a la quincena, a una madre soltera, pero tiene 3 hijos, ella tiene menor libre configuración de su ingreso por obligaciones familiares, pero la tasa es la misma. Efectivamente. ¿Me ¿Dónde está la explico? progresividad? ¿Y dónde está que a esta le vas a atender la equidad? Exacto. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. Entonces la investigación nos lleva a abrir esos parámetros de nuevos pensamientos. No voy a hablar de ISR, de IVA, Que está agotado. porque eso es algo profesional que en mi despacho me lo van a preguntar, pero tener nuevos parámetros de creatividad de la ciencia, de abrir esos nuevos caminos para inducir a las nuevas generaciones. ¿Y sabes qué? Necesitamos trabajar en esto, Claro. porque entonces tú puedes escribir un artículo y eso se va a ir replicando. Sí. Alguien puede leer tu artículo, Claro. alguien puede empezar, ya hiciste doctrina, ahora es cuestión que lo matices en una demanda para que se Potencializa la idea, potencialice en una jurisprudencia, y luego ya después de la jurisprudencia puede venir un cambio en la ley o una nueva ley. ¿Sí me explico? O sea, pero tienes tú que empezar desde la academia, desde la doctrina, ¿me explico? Esa idea puede ser una posible legislación. Claro, o sea, siempre obviamente aclaramos en los artículos científicos, porque bueno, en los artículos científicos sí tienes que poner las fuentes,
No es Lo más una idea importante, que a mí claro. me haya surgido porque un día me levanté y así, no, son lecturas. porque ha investigado. Claro, hay Se tiene que ir lecturas. estructurando. Hacemos derecho comparado, Mucho, claro, o sea, claro, hacemos sí. derecho comparado como técnica de investigación Claro, científica, claro. tenemos que hacer comparativas con otras legislaciones, cuáles son los resultados que tienen en otros países. Entonces, Los antecedentes, ¿no? Así es. Ya. Hablamos también de impuestos verdes, o sea, Doctor, ese tema sí. quería que tocara. Impuestos verdes. Qué interesante Sí, está. claro. Lo acabo de ver una sentencia de la Suprema Sí. Corte de Justicia donde hablan del estado de Zacatecas, que ahí la legislación estatal introdujo una nueva ley de Hacienda, si no me equivoco, Sí. y desde el inicio empiezan a hablar de impuestos verdes, ecológicos. Y una técnica legislativa buenísima, porque fue combatido por amparo y al final le dieron la razón al legislador de Zacatecas, donde en esta ley de Hacienda empiezan hablando de la tasa gravable y una serie de operaciones aritméticas para que uno pueda grabar, por ejemplo, la producción de CO2, la producción de ciertos contaminantes que se producen en las industrias. Hombre, está fantástico. A mí se me hizo muy interesante. A mí me gusta el tema ambiental, por eso llego ahí. Estoy lejos de lo fiscal, pero estoy cerca de lo ambiental. Y me empiezo a investigar, doctor, y veo que está este tema de Zacatecas y, bueno, obviamente en este derecho comparado, dice uno, o personalmente, ¿cómo no podemos traer ese impuesto aquí? Y me fui a la ley de Hacienda de aquí de Tabasco, una ley vieja, una ley que, pero ni se imaginaban eso de los impuestos verdes. Exacto. Bueno, ¿dónde está qué está haciendo el legislador tabasqueño? Exacto. ¿Qué estamos viendo? Así es. Pero porque falta esta parte que es la investigación. Claro. Fíjense que en maestría... Perdón que te interrumpa, porque a los litigantes nos gusta ganar juicio, pero sentarnos a escribir. Mire, cosa. Doctor, usted va a las autoridades y habla a los litigantes y dicen, bueno, es que te preguntan, ¿qué haces? Estoy estudiando tal grado. No. O sea, eso no te deja dinero. Exacto. Es muy triste escuchar esa parte. Sí, Da pena incluso decir, estoy estudiando una maestría. A mí en lo particular es que me da hasta pena decir porque no quiero ser cábula de mis colegas. Exacto. Imagínate, le da pena decir que haciendo una maestría. Sí, porque nuestra cultura está muy... Está el meme, como platicamos. Te metes en una maestría para no decir que no puedes encontrar trabajo, ¿no? Que tiene esa idea de que uno se escuda en el estudio por falta de oportunidades laborales o otras cosas, ¿no? Yo por supuesto que no lo comparto, yo estoy en la idea que usted tiene, doctor, que la ciencia tiene que ser el camino para el mejoramiento de la sociedad. Le decía a un maestro, tremendo maestro que tuvimos en la maestría que estudié de Derecho Constitucional, él nos dio clase de razonamiento jurídico, tremendo maestro, muy bueno. Gracias a él, un trabajo que hice con él de razonamiento jurídico, pude ir a España a hacer una exposición en un coloquio de razonamiento jurídico. Y él nos dijo algo que no se me olvide, que creo que entra como anillo al dedo ahorita la plática que estamos teniendo de la ciencia. Él hablaba sobre el legislador, de que falta mucha técnica legislativa a la hora de la generación de las leyes a nivel local y a nivel nacional. Entonces él dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos teniendo este problema de deficiencia legislativa? Dice, una de las cuestiones o de las características o de las razones que causan este problema es la propia democracia. Pero eso no es digamos que no es una crítica a la democracia. Él decía, es que tenemos la posibilidad, por medio de nuestra democracia, que un albañil llegue a ser diputado. Y eso está bien, porque representa al gremio de los albañiles. No le pidamos al albañil con sus pocos grados de estudio que tenga gran técnica legislativa. Lo que tenemos que legislar es que este legislador que viene de una extracción humilde que representa a una población importante de la sociedad, que tenga al lado de él un asesor capacitado, que sea licenciado, maestro, doctor en Derecho, que sepa perfectamente el proceso legislativo, que sepa hacer investigación y que sepa hacer ciencia. Si gobernamos con la ciencia, vamos a avanzar. El problema es que tenemos gobernantes que ni siquiera creen en la ciencia. Lo intentan.
allegarse de esas personas Claro. que sí creen y saben cómo hacer ciencia. Yo creo que cuando logremos eso, doctor, vamos a avanzar mucho. Necesitamos gente como usted, siendo diputado o siendo asesor de los diputados, que esa figura es lo que al final la conclusión de mi maestro. Doctor, pues muy interesante lo que nos platica en la cuestión académica, en la cuestión de los estudios de posgrado. Se me hace muy interesante lo que nos comentó acerca de la posibilidad que se da el estudio ya en el grado de maestría y de doctorado. Pues de entrada de especializarse en los temas profesionales, pero también en los temas de investigación, las posibilidades que te da la academia de poder conocer diferentes estados, otros países, conocer gente con un nivel muy grande, muy interesante, muy fuerte en temas diversos, jurídicos, que es lo que nosotros estudiamos. Y creo que escucharle nos da a los jóvenes, bueno, que ya no somos tan jóvenes, pero a los más jóvenes seguro que sí, y a nosotros también, ese impulso, esa motivación, inspiración a poder llegar a lograr estos grandes grados de especialización. Tan es así que, ¿qué dices tú? No, mira, yo ahorita me quedo con la parte del doctor que dice que hace unos años veía las divisiones en ese coloquio, ¿no? Y quería estar en allá. Ahora estoy aquí en ese momento y quiero estar el doctor, ¿no? Sí. Es la inspiración que me dio en ese momento. Ya venía yo pensando, ya sonaba esta parte, pero ahora que está aquí el doctor, se confirma. Siento que hace cuando estaba platicando sentía yo como que esa vibra, ¿no? De caramba, yo lo quiero hacer, claro. Lo quiero hacer. Exacto. Yo quiero eso que quiero. Ándale, yo creo que todos iniciamos así. Yo también tuve grandes inspiraciones y que agradezco mucho que se toparon en mi vida y que realmente es el resultado ahorita de muchas cosas. Me pongo a pensar a esos grandes maestros que hoy los puedo saludar y que para mí siguen siendo mis referentes, siguen teniendo todos mis respetos porque pues son los que me formaron. ¿Puede nombrar algunos, doctor, de aquí que conozcamos los abogados tabasqueños? Sí, fíjate que sí, en licenciatura, en contaduría tuve un profesor que ya falleció, que el maestro Bonfil era una gran inspiración. Él, por ejemplo, me inspiró mucho al despacho. Él daba clase, iba a su despacho. Entonces yo lo veía como cómo se desenvolvía en la academia, el prestigio que tenía profesionalmente, ¿no? En esta parte del tabasqueño. En Monterrey tuve muchas inspiraciones. Tenía un profesor que tenía las dos carreras, tenía el doctorado, tenía la maestría. Y entonces yo decía, ¿cuánto me falta para estudiar todo eso? No, o sea, yo me... Y ahora, ¿no? Exacto. Ahora que ya lo hice, digo, no, pues fue un buen referente, fue un buen referente en mi vida habérmelos topado. En el doctorado por investigación que hice, me llamó muchísimo la atención profesores como Ramón Cosío, ¿no? Que tiene esa parte de ser investigador, pero aparte en las instituciones públicas, la experiencia que tuvo como ministro de la Corte. Entonces, realmente creo que la vida nos va inspirando a muchas personas. Pero lo que nunca hay que perder es la humildad. Entre más sabes, te das cuenta que menos sabes. Sí. Ya lo dijo un filósofo hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. Y ese método me parece el mejor método para aprender. Sí, o sea, porque cuando vas diciendo, bueno, ¿y dónde estaba yo que ya estaba esto y yo no lo sabía? Entonces, es de las cosas que te preguntan, o llegué muy tarde a este conocimiento. Sí. Pero bueno, todos son etapas, ¿no? Yo también tengo la idea de que la mente va madurando conforme van los años. Entonces, a lo mejor hacer un estudio de posgrado, también tienes que tener el ánimo y la madurez intelectual para poder realizarlo, ¿no? Porque, bueno, te comento que también estudié filosofía. No tenía la intención de hacer la maestría en filosofía, pero hay cuestiones de repente que de la vida, sobre todo la vida personal, ¿no? A veces dicen, bueno, el ser humano existe y todas estas teorías de la existencia, de la materia. Los primeros temas filosóficos. Claro, los primeros. Y siguen siendo los temas filosóficos. Sí, sigue siendo la cuestión. Entonces,
La mayoría de mis compañeros de la maestría estaban de 70, 80 años. Yo era el único de 39 años, que fue cuando empecé la maestría en filosofía, y era el más joven. Entonces yo los quedaba viendo a mis compañeros porque la manera en cómo expresaban, muchos de ellos ya también tenían doctorado. Estaba con nosotros una arqueóloga interesantísimo, la parte, ¿no? Sobre todo, ella tiene un tema en filosofía sobre la muerte. Entonces, es algo que aprendes muchísimo de las personas, siempre vas aprendiendo de alguien. O sea, yo te puedo decir que todavía encuentro a alguien y lo admiro, wow, o sea, es un esfuerzo que hacen, ¿no? Entonces, esa parte nunca se debe de perder. Y también atender siempre a los más necesitados, a los que requieren de algún consejo, requieren de que las cosas sí se pueden en la vida. Claro, hay que tener disciplina, y hay que concretar bien el objetivo, hay que trabajarlo, pero a cada uno no hay una edad que todos nos miramos de la misma manera, ¿no? A veces nos desesperamos de repente, oye, ya tengo cierta edad, yo creo que estoy muy grande. No, o sea, no hay una edad, o sea, tu madurez intelectual va en cada individuo, en cada ser humano, es diferente. Eso nos va a ayudar. Exacto. Porque a lo mejor lo que yo creo que quiero ahora, personas menores que yo dicen, no, no es mi momento, o busco otra cosa. Esa madurez intelectual sí, yo la he comprendido porque no ha llegado a esa parte. Ya no pensamos en estos bagajes sociales, sino buscamos algo más nutritivo para nosotros. Es porque es esa intención, esa madurez que nos ha dado el cambio, la edad, y es muy importante. Y eso que ustedes, esa maestría que usted decide estudiar, que nos menciona que filosofía, es un... Ahora entiendo el porqué, la apertura de sus ideas, porque eso yo supongo que esa convivencia que usted tuvo con sus compañeros, lo que sumó del conocimiento, pues eso genera que tengamos una fluidez respecto a nuestra forma de ver la vida. Sí, claro. Y muy admirable. Me gustó mucho, doctor, algo que acaba de mencionar ahorita en relación a los estudios y a la preparación y al crecimiento personal, que no hay que perder la humildad. Eso me parece fantástico. Creo que es uno de los valores más fuertes de una persona, y la gente que sabe mucho tiende a perder esto, ¿no? Sí, de repente algunas personas. Creo que me parece fantástico eso, y creo que también va relacionado un poco con lo que queríamos también comentar en esta parte de la plática, acerca de cómo usted dentro de la docencia es un maestro muy querido por sus alumnos, un maestro muy buscado por su forma de ser, por su es muy coloquial, es una persona fácil de hablar, tan fácil que llevamos 2 horas platicando y podríamos estar 2 horas más, y se nota su humildad, maestro. También lo seguimos en redes, pues es usted una estrella de la de Facebook, y se nota mucho su coloquialidad, su humildad, cómo en sus publicaciones, cómo termina eso. La frase célebre, que esa es una duda que yo creo que muchos de mis seguidores lo quieren saber, la de Rao. ¿Dónde sale eso, doctor? Algo espontáneo, dijo, en alguna primera colocación, pues una... No, es una expresión que sale de litigio. O sea, sí, claro, o sea, Como decir, te di palo, porque esa sí la ubico. No, la onomatopeya del palo. Exacto, es la parte que culmina en esa parte de Rao de que se acabó. Exacto, se acabó. Y entonces salió precisamente el litigio, ¿no? De repente dices, híjole, pude haber ofertado esto y se me fue Rao, ya aquí terminé. O sea, sí, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado en algún momento. O sea, de repente vuelves a revisar y dices, pude haber, pero bueno. Digo, la experiencia igual nos va ayudando, pero sí fue una expresión, y en la parte de los muchachos también en la docencia, ¿no? Y entonces de repente se les termina el término para la entrega de un trabajo. Exacto, ¿no?
Entonces, igual, yo creo que esa parte ya la he visto mucho en redes sociales que ya, lejos de que se han atemorizado por esos términos de materias, de tareas, ya se han vuelto como una parte como emocionante para los alumnos que toman materia con ustedes, ¿no? Porque creo que andan ahí como que, bueno, no quiero ser el próximo en salir en la lista de redes sociales. Exacto. Quiero demostrarme a mí mismo y estoy viendo el ejemplo con el doctor, ¿no? Entonces, fíjate que me hicieron viral una publicación de unos alumnos que no llegaban. La verdad es que nunca fue la intención la viralización, porque realmente me preocupé porque era el tercer día. Ya llevamos desde que empezó la clase. Íbamos el miércoles, las clases empezaban el lunes, era un nuevo semestre, fue el semestre pasado, y entonces yo llegaba al salón y me llamaba la atención que no había nadie, entonces nadie. Entonces vi la lista oficial, yo dije, pues son 15, no es posible que no llegue nadie, ¿no? O yo estoy equivocado, incluso yo dudé, fui a preguntar, dije, seguro que este es el grupo, a lo mejor estoy llegando equivocado, los chicos me esperan y se van, no, es ese. Entonces dije, bueno, pues yo creo que aquí hay gente que tengo en contacto en redes y pues les voy a decir que se presenten mañana o que me contacten o algo, ¿no? ¿Se arrobó en la publicación? Sí, de hecho agarro y subo las fotos, ¿no? De que la evidencia que no había nadie, que yo llegaba. Entonces, me sentí de repente muy triste, agobiado, pero es entre mí. O sea, la materia es procesos fiscales. Yo dije, una materia que tiene determinado número de tiempo, entonces si seguimos perdiendo el tiempo, no voy a llegar hasta el amparo, por ejemplo, hasta el amparo fiscal, ¿no? Que ya es la última instancia. No me va a dar tiempo, entonces no sé cuándo empiezan a venir, entonces desesperando por todo el programa que estaba corriendo. Y los subo porque no es la primera vez que lo hago. Siempre lo hago, pero nunca me imaginé que esta vez sí lo hicieran viral en redes sociales, o sea, y se compartió y entonces empieza la polémica. La verdad que no fue la intención, la verdad no fue la intención, pero mira, al otro día estaban ahí. O sea, se cumplió el objetivo, llegó el mensaje. Se cumplió el objetivo, entonces me decían, mire, profe, dice, es nuestra última materia, es nuestro último semestre, la clase es de 7 a 8, nunca nos imaginamos que realmente usted nos quisiera ahí. Le digo, o sea, creímos que iba a empezar hasta el lunes, que esta semana iba a ser como es, que le digo, no, muchachos, le digo, miren, es que por lo mismo, por lo mismo, sí. Está preocupante porque de 15 no llegaba uno. Sí, no llegaba nadie. ¿Qué plan se habían hecho para no llegar? Exacto. ¿Con quiénes han tratado? Pero fíjate que algo que me llamó la atención es que todavía después de eso, que eso obviamente ya no lo subí a redes, todavía me proponen y me dicen, ¿y si nos deja un trabajo? Y ya pasamos la materia, o sea, fue lo más... le digo, ¿cómo te califico un procesal? ¿Cómo me puedes hacer la resolución de una litis? Le digo, que es lo que al final tienen que hacer. Tienen un caso y usted va a proponer la estrategia jurídica y el argumento. Si es lo que voy a explicar precisamente, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, no lo vas a encontrar en un libro, le digo, porque pues son tendencias actuales. Tenemos que ir de la corte, el tribunal, van a una velocidad de los criterios. Le digo que los libros a veces se quedan rezagados. Entonces, no es una cuestión de libros, muchachos, es una clínica. O sea, la materia es clínica, la materia es procesal, la materia requiere que estén aquí. O sea, ¿por qué? Porque necesitan observar la parte práctica y la experiencia. Le digo. Y entonces pude llegar a un consenso con él. Sí puedo entender pues porque pues ya como es su última materia, su último semestre, entiendo que trabajan. Exacto. Aparte, era la última hora de 7 a 8, el transporte ya se complica mucho. Entonces, sí negociamos algunas cosas, también creo que es bueno leccionar, exacto, empezar a ver cuáles son sus necesidades y finalmente también hacerles ver los pros y los contras de esa negociación, qué pueden perder ellos, o sea, ¿no? Entonces, les digo, bueno, exacto, les digo, bueno, pues es que es algo importante también para ustedes. Exacto. Algo que no van a poder comprar. Exacto, y al final, bueno, pues logramos sacar la materia.
se cumplió el objetivo desafortunado y luego me encuentro el rector, me dice, ya te vi que se hizo bien. Le digo, la verdad, rector, no fue mi intención. Le digo, usted puede ver publicaciones de otros años y siempre les digo, muchachos, preséntense, pero ahora, estas generaciones de ahora son muy dadas a hacer la polémica, ¿no? Sí, no, y ahorita, y eso yo lo vi en una agencia de la Fiscalía. Llegó una señora a poner una denuncia y recuerdo que le estaba diciendo a la secretaria que le iba a tomar la denuncia, que no, yo estoy pensando si pongo la denuncia o no, porque hablé con esta persona y dije, voy a ponerte la denuncia o te voy a denunciar en redes sociales. Exacto. Y la denuncia en las redes sociales, que comentaba la señora, le dio más miedo que la denuncia con la fiscalía. Porque claro, es inmediata, llega a muchas personas. Y no, en fiscalía puede ser que se quede, ¿no? Sí, realmente el poder de las redes ha permeado mucho. Sí, hay que tener mucho. Son muy benéficas, pero también pueden tener un sentido negativo, ¿no? Doctor, se nos está acabando desafortunadamente el tiempo. Ojalá que le podamos volver a invitar, podamos continuar esta plática que ha sido muy enriquecedora, ¿verdad? Le agradecemos mucho su tiempo, que haya aceptado la invitación, que haya compartido sus conocimientos y su experiencia. Y pues nada más, después de agradecerle que por favor nos dé su número, su correo, la dirección de su despacho para que aparezca aquí en la pantalla. Y le pueda contactar tanto estudiantes que quieran compartir algo con usted o por supuesto los clientes que necesiten los servicios de un especialista, quizá el mejor especialista en materia fiscal de aquí del estado. No, pues antes que nada, pues agradecerle a ustedes. Los he visto crecer también como estudiantes, me tocó verlos en aulas, los veo ahora. Creo que es el producto pues de un buen sistema de enseñanza. Verlos ya con estos proyectos, indudablemente son muy jóvenes y van a lograr muchas cosas en esta materia, en esta área. Tienes un buen equipo. Es mi reconocimiento para ustedes. Y yo creo que pues para adelante, ¿no? Pues estamos ahí tenemos en Corregidora en el centro y aparte estamos aquí por Cablecom en la colonia Rovirosa, en la calle Reforma, 9933700657. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y cualquier situación que les podamos atender con gusto. De repente igual hacemos algunos podcasts ahorita vienen declaraciones anuales que son gratuitas. Exacto, ¿no? Para que la gente ¿Y eso de dónde los podemos ver? En YouTube, pues le ponen Corsiem, que es mi despacho, y de ahí pues damos algunas recomendaciones, sobre todo para el cuidado de las personas. A veces hacemos cosas que desconocemos que pueden tener trascendencia. El ejemplo más típico que pongo es las tandas, que de repente las reciben en tus cuentas bancarias. ¿Y de dónde vino ese dinero? Entonces hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. Esos tipos de recomendaciones son las que de repente damos para la cuestión más coloquial, ¿no? De que las personas nos puedan entender. O el que es el presidente padre de familia de una escuela, y dice, yo recojo toda la cooperación. Y entonces digo, pues hay que tener esos datos. Sí, exacto. Hago la transferencia, pero le va a poner que es exacto. Nombre. Sí, ya con eso, ándale, con eso se quita el hecho jurídico, ¿no? Pero sí, claro, yo creo que todas las profesiones tienen un sentido social, no se nos quita nada con darle algunas recomendaciones para el público, sobre todo pues porque hay gente que igual menos tiene, no tiene para pagar un abogado fiscalista. Entonces creo que la prevención y este tipo de cosas, como los médicos, ¿no? Que te dicen, oiga, no comas mucho azúcar, mucha grasa, entonces para que no tengas problemas, claro. Y yo sí estoy en desacuerdo que dicen, ¿cómo no hay muchos divorcios? No, o sea, es como si el médico deseara que hay varios enfermos. No, al contrario, creo que que la sociedad sea más responsable en algunas cosas. ¿No? Que haya más unión en la sociedad. Y en las profesiones también. También, definitivamente. Pues muchas gracias. Exacto.
Pues muchas gracias. Espero pronto Muchas saludar. gracias. Sí, te volveremos a hacer la invitación más Claro. adelante, ojalá que pueda regresar. Ya hablamos, y claro. quizá toquemos esos temas Sí, específicos. más específicos, sí, de algunas cosas que debemos de, cuidar más que nada, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, Interesante. entonces ese tipo de Créditos. cosas, exacto, Eso ¿no? sería un buen tema. Ándale, un tema para el auditorio y bueno, Bien. adelante. Muchas gracias. Doctor, pues Sí. gracias, Ujú. como ya lo dijo Ujú. aquí mi amigo David. Sí. Y pues aprovecho para Ajá. invitarle a seguirnos entonces en los próximos videos y que sigan a Más Allá del Expediente, El expediente. que es este proyecto que ustedes y usted Claro. nos ayuda a crecer. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.